Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de la hora que me estés escuchando. Quiero compartir con ustedes un nuevo mensaje de la palabra de Dios. El mensaje de hoy está basado en Hebreos capítulo 11, de los versículos 8 al 19. Para abreviar tiempo, yo les pido que en su casa abran esta parte de la escritura y la lean antes de empezar a escuchar este mensaje y la mantengan abierta, porque muy frecuentemente voy a estar pidiéndoles que leamos un texto de esta parte de la escritura. Bueno, el sermón de esta hora se llama La fe de Abraham. La fe de Abraham. Bueno, quiero decirles en primer lugar que todas las personas del mundo viven solamente de dos maneras. Una, por fe, y dos, por vista. Y las únicas personas que en este mundo viven por fe somos los cristianos. Los demás viven por vista, de acuerdo con sus filosofías, y una de las filosofías más importantes del mundo ahora es el materialismo, pero hay otras, hay otras. Eh, Nosotros los cristianos vivimos por vista porque no vemos a Dios, pero sabemos que está con nosotros, existe. No vemos a Cristo, pero sabemos que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. No hemos visto ni el cielo donde vive Dios y nos va a llevar. No hemos visto el cielo ni el infierno, pero sabemos que existe como un premio a nuestra fe y un castigo para nuestra incredulidad, el infierno. Tampoco hemos visto al Espíritu Santo, no hemos visto a ninguno de los que escribieron las Sagradas Escrituras. Las cosas de Dios son invisibles al ojo humano, pero nuestra vida aquí y nuestro destino eterno están basadas en esas cosas que no se pueden ver. Los judíos, en el caso de que los judíos creyeran en el Evangelio, o si es que van a creer en el Evangelio, deben de estar convencidos de que su padre Abraham fue salvo por la fe, sin obras, porque Abraham es el modelo a seguir para un judío. Y para los que no tenemos sangre judía corriendo en nuestras venas, sabemos que también nosotros nos identificamos con esa misma fe de Abraham. Y por supuesto, si tenemos la misma fe de Abraham, tenemos el mismo resultado de nuestra fe o las promesas de esta fe, que son el perdón de pecados, la vida eterna, que es también para Abraham y su descendencia. Y nosotros somos descendientes de Abraham, aunque no seamos judíos. También tenemos la misma promesa de Dios para Abraham y para nosotros. La Biblia así lo dice. Por ejemplo, en Gálatas 3:6, escuchen lo que dice la palabra de Dios. Así, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, pues, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Hijos de Abraham. Y en el versículo 29, Gálatas 3:29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. La promesa hecha por Dios a Abraham también es para nosotros. Entonces, en conclusión, podemos decir que el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, ya no son solamente los judíos, sino también todos los que viven en cualquier parte del mundo, en cualquier país, nación, pueblo, lengua, que creen en Cristo. En este pasaje de Hebreos capítulo 11, vamos a estudiar la fe de Abraham.
su peregrinar, su paciencia en la fe, el poder de la fe, la prueba de fe que tuvo Abraham. Estas 4 cosas. En primer lugar, el peregrinar por la fe, que la tuvo Abraham y también lo tenemos nosotros. Miren lo que dice el versículo 8, Hebreos 11:8. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Cuando Dios llamó a Abraham, le prometió que sería el fundador de una gran nación y que esta nación se extendería hacia todas las familias de la tierra. Y Abraham creyó y obedeció, y partió. Y Dios no le quiso decir su destino. Salió sin saber a dónde iba, peregrinar por la fe. En Isaías 51 se profetiza de este resultado de la fe de Abraham, o sea, el futuro de esta fe de Abraham. Isaías 51:1, lo voy a leer, dice así: Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, o sea, de Abraham, y el hueco de la cantera donde fuisteis arrancados, de la idolatría. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz. Somos descendientes de Abraham y de Sara, según la promesa de Dios. Abraham era originario de Ur de los Caldeos, un pueblo inmerso en paganismo, idolatría, y aún Taré, su papá de Abraham, adoraba ídolos. Así que lo más lógico es que Abraham también era igual, o tendría esa influencia, y de ahí Dios lo llamó a abandonar su lugar de nacimiento, su casa, sus propiedades, cortar con su familia, a abandonar a sus seres queridos y dejar la comodidad de su casa e ir a la incertidumbre de lo desconocido. Y Abraham creyó y obedeció, y la fe le fue contada por justicia, dice la palabra. Entonces, cuando Abraham tomó esta decisión de abandonar su ciudad, su casa, su parentela, bien pudo haberse dado esta conversación de algún hermano, de algún tío, de algún primo, esta conversación. Oye, Abraham, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo esas maletas? ¿A dónde vas? No sé a dónde voy, pero ya me voy. ¿Cómo que no sabes? ¿Estás empacando y vas de viaje? ¿No sabes a dónde vas? No, no lo sé. ¿Y quién te dijo que te fueras? Dios. ¿Cuál Dios? Hay tantos. Baal, Moloch, Buda, Zoroastro, ¿quién? No, el único Dios vivo y verdadero me dio esta orden. Salte de tu casa y de tu parentela. ¿Y cómo se llama ese Dios? No sé. ¿No sabes su nombre y no sabes a dónde te envía? Marihuano, loco, ignorante, fanático. Eso es lo que eres. Y estas acusaciones y críticas se han repetido siempre
siempre. El llamado de Dios a los creyentes es para separarnos de los incrédulos, iniciar un peregrinaje por fe a un estilo de vida nuevo, santo. No os unáis, así lo dijo el apóstol Pablo en segunda a los Corintios. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Nada. Y en Hebreos 13, un poquito antes de nuestro texto, después de nuestro texto, Hebreos 13:14, oigan, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Somos peregrinos y extranjeros, que estamos aquí perdiendo el tiempo y nuestro propósito aquí, enredados en este sistema donde reina el materialismo, el consumismo, el egoísmo. Fuera ese sistema de nuestra vida. De otra manera, el apóstol, el hermano del Señor Jesucristo, Santiago, en su epístola general, dice, oh almas adúlteras. No, pero no la dice así, dice con gritos, tiene signos de interjección, de aclamación. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. No hay otra. O mundo o Dios. Escoge. ¿Qué es ser mundano? ¿Qué es? Algunos dicen, jugar baraja, tomar un poco de vino o de cerveza, ir al cine. No exactamente los que hacen esas cosas son mundanos. Porque ser mundano significa tener una actitud, más que esas cosas. Una actitud es de seguir la corriente del mundo, antes que la palabra de Dios. Seguir la corriente del mundo, eso es mundano. Y andar conforme al príncipe de la potestad del aire. Pues el que anda en la corriente del mundo anda conforme al príncipe de la potestad del aire, es Satanás. Hacer y desear iniquidades, eso es mundano. Si tú estás viniendo a la iglesia o a una célula de oración de las casas y te das cuenta que aquí, en esta iglesia, Biblia y más Biblia, aquí. Y te pones una máscara entonces porque vas a escuchar la Biblia y más Biblia para ir a esas reuniones, a esta iglesia. Y estás jugando a la iglesita hasta que te aburre. Y luego te quitas la máscara de santo y vuelves a ponerte la de siempre y te lanzas al mundo del libertinaje. Eso es ser mundano. El apóstol Juan habla de lo mundano así. No améis al mundo. Estoy leyendo primera de Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces es amar al mundo y las cosas del mundo. Y continúa el apóstol Juan diciendo ahí mismo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios
permanece fiel para siempre. Eso es lo mundano, según la palabra de Dios que hemos leído en varias partes. Pregunto, ¿estás viviendo así, conforme a la corriente de este mundo? ¿O estás viviendo conforme a la palabra de Dios? Las dos tienen un destino, las dos maneras de vivir. ¿Qué hay en el mundo? Dice, no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Pues aquí mismo lo dice. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Y una de las vanaglorias de la vida y de los deseos de la carne es el dinero y el poder. Y el sexo. Pero el dinero y el poder, pero quiero aclarar. Hay pobres que no aman al mundo, al dinero. La Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Bueno, por eso les quería hacer esta aclaración. Hay pobres que aman el dinero y hay ricos que no lo aman. Sí, así es. Hay muchos que nunca han cometido adulterio, pero quisieran. Y esos son idólatras. Bueno, son adúlteros también. Aman las cosas del mundo. Y todos tenemos concupiscencias. Eso no hay que dudarlo. Todos tenemos concupiscencias, las cuales no hemos logrado vencer todavía. El Señor poco a poco lo hará o drásticamente, como Él lo disponga. Así le pasó a Moisés. Y así nos está pasando a todos nosotros. Pero a Moisés así le pasó. Miren, nuestro texto en Hebreos 11:24 dice: por la fe, Moisés, hecho ya grande o cuando ya maduró en la fe, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, el dinero y el poder, porque tenía puesta su mirada en el galardón. Y empezó su peregrinaje. Así empezó a vivir Moisés, pero ya grande, cuando había madurado su fe, que desde niño le inculcó su mamá judía, que lo crió. Nuestra vida es un peregrinaje por la fe, como el de Abraham. Punto número 2. Voy a hablar de la paciencia de la fe de Abraham y de nosotros, porque es la misma fe. Hebreos 11:9 es nuestro texto. Dice: por la fe habitó como un extranjero en la tierra prometida, como tierra ajena, morando en tiendas, y con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque es para ti y para tu descendencia después de ti. Llegó Abraham a la tierra prometida y Dios no cumplía su promesa. Ni siquiera podía tener un hijo. Esperó muchos años, hasta que Sara llegó a cerca de 100 años, a los 99 años, y Abraham 120. Y seguían esperando en la promesa de Dios. Paciencia. Años y años. Se hicieron viejitos los dos y esperando la promesa, la paciencia de Dios. Pacientes. La que se desesperó primero, porque sí se desesperó, fue Sara.
Ustedes saben por qué se desesperó. Le dijo, pues, ten un hijo con mi esclava, Agar. Y Abraham dijo, ah, bueno, está bien, si tú dices. Bueno, nació Isaac después de todo, mm, porque Dios quería enseñarnos paciencia en la fe. Y llegaron Abraham, Isaac, a la tierra prometida, aunque allí eran extranjeros. No tenían ni casa firme, vivían en tiendas y andaban de un lado para otro. Eh, Tuvieron nietos como Jacob o Israel, bisnietos, y seguían sin tener una casa firme. Paciencia, paciencia. Y nosotros queremos invertir mucho aquí, en este mundo. No tiendas de campaña como las de Abraham. Y luego invertimos mucho más de lo que podemos necesitar. ¿Para qué? Michael Jackson ganó mucho dinero. Invirtió en mucha extensión de tierra y la construyó como él quiso y se llamó Neverland. Y no solo yo, se fue solo, como vino al mundo. Por eso el Señor Jesucristo advirtió, Mateo 6:19, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan. Más bien, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde los ladrones no minan ni hurtan. Allí hagan tesoros, porque donde está vuestro tesoro, vuestro corazón, allí estará vuestro tesoro. Perdón, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. El primer misionero cristiano que fue a la India pasó allá 35 años, 35 años. ¿Y saben cuántas personas alcanzó para Cristo? 4, en 35 años. Porque se dedicó principalmente a traducir el Nuevo Testamento a diversos idiomas, o sí, de la India. Y ya los demás misioneros que llegaron después de él usaron esas traducciones y ellos sí ya tuvieron más éxito en su labor misionera, pero con la base de ese trabajo de el misionero. Paciencia, paciencia. Bueno, por eso, un poquito más adelante de nuestro texto, Hebreos 12:1, dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Paciencia, la carrera que tenemos por delante. No nos desesperemos. Paciente. La paciencia de la fe de Abraham es la paciencia que Dios nos llama a tener también nosotros. ¿Se acuerdan la paciencia que tuvo también Noé? 120 años construyendo el arca en la tierra seca. Porque Dios le había prometido que allí la tenía que construir porque un día iba a llover tanto que empezaría a flotar la arca. Y él creyó y empezó a trabajar. 120 años. Paciencia. Ay, hermano, yo empecé a orar por la salvación de mi esposa y ya llevo una semana y Dios no me responde. Una semana.
Abraham no tuvo la paciencia de la fe por una semana. Hasta los 100 años de Sara, Dios le cumplió la promesa de darle a un hijo. 100 años. Y tú una semana. Colosenses 3, vamos a leer Colosenses 3, 1. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Eso es lo que nos manda Dios. Y perseverar. Y tener paciencia. Bueno, si te quedas mirando las cosas de este mundo muy atractivas, te vas a enganchar en lo que no vale la pena. Y más si tienes pruebas, problemas, si tienes mucho dinero, si tienes mucha fama, mucha diversión, mucho placer, te vas a involucrar en el sistema de este mundo y vas a olvidarte del propósito por el que Dios te ha llamado a ser cristiano. Otro texto, 2 a Timoteo 2, versículo 3. Tú pues, Pablo a su hijo espiritual Timoteo, le dice, tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida para agradar a aquel que lo tomó por soldado. No te enredes. Y una regla básica para los que practican atletismo. No mires a tus pies. Mira hacia la meta. Mira hacia la meta. Si ves a tus pies o ves para abajo, te vas a marear, vas a trastabillar, vas a chocar, vas a perder el camino. Mirada hacia adelante, puestos los ojos en Jesucristo, a la meta, el autor y el consumador de la fe. 3. El poder de la fe. Nuestro texto en el versículo 11, Hebreos 11:11. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. La fe de nuestra hermana y madre en la fe, Sara. La fe en lo invisible. La fe en lo invisible escucha lo inaudible, toca lo intangible, ve lo invisible, logra lo imposible. Sara tenía 90 años y ya no tenía óvulos. Era estéril, toda la vida había sido estéril. Sus óvulos tenían algún defecto, era estéril. Aún así, la promesa de Dios fue, van a ser padres y van a ser hijos, padres de una nación grande. Sara va a tener un hijo. Y Abraham se rió fuerte y Sara un poquito más discreta, pero se rió también. Porque eso era imposible y hasta chistoso, tal vez. Abraham tal vez pensó, ¿y cómo será eso si Sara ya no tiene óvulos para que yo la fecunde? ¿Y cómo lo voy a fecundar si yo ya tengo
100 años y todavía no inventan esa pastillita azul. Palabras del Señor Jesucristo. Mateo 19:26. Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Es palabras de Cristo. Pero miremos cómo a nuestros padres de la fe les falló la fe también. Para que tú y yo no nos desesperemos. Ellos también les falló su fe. Sara no le creyó a Dios y le propuso a Abraham que tuviera relaciones sexuales con Agar. Y Abraham aceptó, encantado de la vida, y tuvieron a Ismael. Y desde entonces los árabes y los judíos están en guerra. Y yo creo que nunca va a terminar esa guerra. Por el pecado de Abraham y de Sara. Sara y Abraham tuvieron a su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Y cuando murió Sara, el ancianito Abraham, todavía le quedó energía suficiente para volverse a casar. Se casó con Cetura y tuvieron 6 hijos más. Dios hace las cosas mucho mejor de lo que nosotros pedimos o esperamos. Dios lo único que necesita es nuestra fe, que le creamos y que vivamos obedeciendo lo que nos manda. Así lo dice el apóstol Pablo a nosotros en Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder total, omnipotente, el poder que actúa en nosotros, según el poder que actúa en nosotros. Hay que ser fieles. Ese es el poder de la fe. El poder de Dios. A Dios le agradan sus hijos que creen en las promesas. En el versículo 16 dice que todos los héroes de la fe enlistados anteriormente anhelaban una ciudad mejor que la que aquí tenían. Era la Jerusalén celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarlos hijos de Dios. Y Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Y les prepara esa ciudad. La primera vez que Dios mencionó a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Ricardo, de Antonio, de Rosa, de Javier, de ti. Porque para Él son las promesas y para su descendencia. Y los creyentes en Cristo somos descendientes de Abraham por la fe en Cristo Jesús. Y por último, la prueba de la fe. Ustedes saben la prueba de la fe que Dios le puso a Abraham. Dice así el versículo 17, Hebreos 11:17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Prueba de fe. Dios le había dicho a Abraham, quiero que vayas al monte Moriah y me ofrezcas a tu hijo Isaac en sacrificio. ¿Por qué Dios me pediría eso? No lo entiendo.
¿No que Isaac iba a tener multitud de descendientes? Y ahora me pide que lo ofrezca en sacrificio. Ah, ya sé. Dios lo va a resucitar de entre los muertos. Bueno, así dice la Escritura en Hebreos 11:19. Eso pensó Abraham. Dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Pero no. Pero sí creyó, pero porque lo iba a ofrecer y lo ofreció. Aunque no entendía cómo iba a cumplir Dios ambas promesas. Bueno, los investigadores de la Biblia dicen que Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. ¿Dónde creen? En el monte Calvario. El monte Moriah del Antiguo Testamento, los estudiosos de la Biblia dicen que era el mismo monte Calvario donde Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fue ofrecido por nuestros pecados. El sacrificio de Isaac era prototipo del sacrificio de Jesucristo. En lugar de Isaac, ¿qué pasó en lugar de Isaac antes de que le cortara el cuello su padre Abraham? Detente, detente, Abraham. Ya sé, ya vi que estás dispuesto a obedecerme, pero no hay necesidad. Mira, voltea para acá. Y ahí estaba un cordero, enredado entre ramas. Jehová Jireh, Jehová se proveerá, y se proveyó de un cordero. Ese sacrifícalo. Y allí fue sacrificado como prototipo del Cordero de Dios, que es Jesucristo, que en ese monte, el mismo monte Moriah, es el monte del Calvario, allí se ofreció el único sacrificio perfecto para siempre, santo, eterno, por nuestros pecados. Abraham probó su prueba de fe, aprobó su prueba de fe y al mismo tiempo recibió el mensaje que Dios provee a su propio Cordero para que sea sacrificado por nuestros pecados. Y ese es Jesucristo. Acepta a Cristo. Tu único suficiente Salvador es el único que vertió su sangre, que te limpia de todo pecado. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ofrecido una vez, para siempre. Y el que cree en Él será salvo para siempre. Dios te bendiga. Amén.